podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. Bienvenida de León a León, un espacio para que comiences a proyectar tu futuro. Adéntrate en el mundo de los leones, inspírate y conviértete en uno de nosotros. Comenzar a planear tu futuro es un gran momento para ampliar tus posibilidades y conocer los caminos que diferentes leones han recorrido. Prepárate para trazar tu propio destino. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de León a León, este espacio a través del cual buscamos acompañarlos en su toma de decisión de carrera. Como sabrán, estamos en la segunda temporada de nuestro programa, en la cual estamos entrevistando únicamente egresados de las licenciaturas para que puedan a través de sus historias y experiencias poder conocer una mirada muy real de cada una de las licenciaturas. El día de hoy vamos a estar hablando a profundidad sobre la carrera de psicología y para eso nos acompaña Alejandra Flores, egresada de la carrera y que hoy en día se dedica a la parte de atracción y retención de talento en las empresas. Ya iremos viendo cómo esto también es parte de la carrera de psicología y pues Ale, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti, Paloma, por la invitación y pues poder platicar un poquito de mi vida profesional, pero sobre todo lo que viví dentro de la carrera. Me encanta, Ale, porque aparte yo conociendo un poco de tu trayectoria sé que estuviste muy metida en muchas cosas en la universidad, entonces creo que eso también permite que tu perfil se vaya complementando y se vaya haciendo más rico en muchos sentidos. Y bueno, aparte de también poder conocer cómo fue tu desarrollo personal en una carrera que te incita a trabajar mucho la parte personal, ¿no? O sea, como que aprendes a mirar al mundo, a mirar a las personas, entenderlas, pero va de la mano también con entenderte a ti misma, ¿no? Entonces, pues bueno, primero me gustaría que a quienes nos escuchan puedan saber un poco más de la carrera y para eso les traigo algunos datos interesantes. Primero que nada, la psicología no solamente es terapia. Creo que a veces podemos asociar mucho a la psicología con un terapeuta y sí, es una de las áreas más grandes que laboralmente un psicólogo puede llegar a tener, pero también los psicólogos se pueden desempeñar en áreas como lo organizacional, en lo cual se encuentra Ale hoy en día, la psicología deportiva, educativa, forense, neuropsicología y más. Y también puedes trabajar con diferentes edades, ¿no? El otro día escuchaba que una alumna me decía, pues es que en psicología solo trabajas con viejitos. Y entonces yo dije, ¿cómo? Porque justo puedes trabajar desde estimulación temprana con bebés, con adultos, con adolescentes, etcétera, ¿no? Todas las edades del desarrollo entran dentro del campo laboral que puede llegar a tener un psicólogo y también, por lo mismo, tiene aplicación en casi todas las empresas, ¿no? En hospitales, en escuelas, en marketing, en tecnología, etcétera. Donde sea también puede llegar a caber un psicólogo. Y pues ya por último, es una carrera que requiere tanto habilidades blandas, escucha activa, empatía, comprensión, cercanía, pero también mucho análisis, ¿no? Mucho saber entender, escuchar, poder relacionar información y esto pues también nace como de una capacidad más de raciocinio o de análisis de datos, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya sabemos un poco más de la carrera, Ale, vamos a empezar a conocerte un poco más y tu punto de vista y vamos a ir empezando con unas preguntas que nos comparten los preuniversitarios, ¿no? Preguntas que quieren que tú respondas y que quieren saber tu punto de vista. Primero que nada nos preguntan, ¿qué tanto te debe gustar el leer en la carrera de psicología? Ay, qué buena pregunta. Creo que sí tienes que tener un interés. No necesariamente tiene que ser el que siempre te haya gustado leer y que busques leer siempre, pero sí, más que nada, el que estés abierto a que vas a estar leyendo mucho dentro de la carrera. Entonces, pues, que le encuentres amor a chance. Si te tocó leer 3 capítulos ese día en la materia, te vas leyendo uno por uno. Y yo siempre les recomiendo, incluso en la lectura del día a día, es encuentra libros que te apasionen y después, por añadidura, se va a ir dando como el hábito de la lectura. Entonces, si sabes o te interesa la carrera de psicología, empieza a leer libros que te interesen, chance de otros temas, y así vas a ir agarrando como ritmo a la lectura, y ya una vez que entres a la carrera, puede ser mucho más fácil que te interese leer temas que te gusten, incluso temas que sean un poquito más complicados. Muy bien. ¿Y cómo puede alguien darse cuenta que psicología es la carrera para él o ella? Ay, qué pregunta tan más amplia, porque creo que es una carrera que a muchos les puede gustar, porque hoy en día, pues, el comportamiento humano es algo que, pues, que genera mucho interés. ¿Qué creo o qué veía yo en mí, esa niña de 13 años que le gustaba? Desde los 13 Sí, años.
Wow. Como que esta parte de siempre estar queriendo escuchar a las personas, queriendo como ayudarlos a tomar una mejor decisión en algo. Esta como empatía, esta escucha activa y este como deseo de querer ayudar a los demás. Muchos en la carrera de seguro les tocó escuchar es que yo quería ser médico, pero me interesaba también en la parte del comportamiento humano, entonces por eso me fui por psicología. Y creo que algo que tienen en común es esta parte de querer ayudar al otro, porque al final creo que la psicología es una entrega completa al otro. Obviamente en el Inter aprendes mucho de ti, pero es completamente entregarte hacia las demás personas en el área en la que estés, porque al final pues todo tiene un resultado para que esa persona cumpla algo. Entonces, pues creo que ese deseo de ayudar va mucho de la mano con la carrera. Ujú. Y por último, y tal vez muy ligado a esto que nos dices, ¿qué cualidad consideras que es indispensable que exista en una persona que aspira a la carrera? ¿No? Que a lo mejor ya después se va puliendo, pero ¿qué crees que tiene que existir dentro de la persona antes de? Creo que esta curiosidad por la manera en que se comporta el humano, creo que desde ahí él me interesa por qué piensa así o por qué acciona de cierta manera. Mucho la parte de la escucha activa, porque es bien importante en todo. Al final, el psicólogo lo primero que hace es escuchar antes de Ujú, actuar y antes de tomar una decisión. Y tercero, coincido con lo que decías al principio, ¿no? Ahorita que acababas, la parte del análisis. Al final, ujú. un psicólogo va a tomar una decisión, una opinión a partir de muchas cosas. Entonces, tienes que analizar muchas vertientes antes de tomar una decisión en algo. Entonces, esta capacidad de análisis puede venir más como interés y en la carrera la vas a ir puliendo. Muy bien. Gracias, Ale, por estas respuestas que seguro también van despejando estas dudas y preguntas de los preuniversitarios. Ahora sí, ya moviéndonos a tu historia, a tu historia tanto de vida como tu historia profesional. Ya nos contabas que desde los 13 años estuviste segura que esta carrera era para ti. Entonces, quisiera que nos camines un poco por cómo fue que tu yo preuniversitaria se dio cuenta que psicología era la carrera que querías estudiar. Pues mira, el proceso no fue tan fácil, no fue como, siempre tuve el interés. Mis amigas desde secundaria me decían, oye, Ale, estudia esto, la verdad siempre te ha gustado escuchar a la gente, como aconsejarlos, como dar ese punto de vista y como siempre decían que era un punto de vista como no tan superficial, sino más profundo. Pero a la par también me gustaban mucho y me gustan mucho los números, me gustan mucho las Ay, empresas. ok. Creo que por eso estoy donde estoy ahorita. Y siempre estuve como en el área de finanzas, contabilidad, en tema de prepa y demás. Y Ok. empecé estudiando aquí en la Anáhuac Finanzas, una carrera que me encantó y creo que me dio muchas bases de muchas cosas. La verdad la disfruté mucho, pero algo en mí decía que no era lo que me quería como dedicar toda mi vida. No necesariamente pues lo que estudies te dedicas, pero yo sí tenía esa visión de que quería como trascender en algo más. Y es ahí cuando me acerqué justo al área de orientación vocacional aquí en la Anáhuac, como para que me terminaran de reafirmar si lo que quería estudiar era psicología. Y pues verídicamente salió todo 100% hacia la parte humana y me cambié y creo que estudié un semestre nomás y ha sido la mejor decisión. Yo siempre les digo que yo volvería a estudiar esa carrera 3 veces con las mismas materias, chance más actualizadas nomás, pero fue una de las mejores decisiones el haberme cambiado. Entonces yo siempre les recomiendo, no tengan miedo, nunca es tarde como para encontrar eso que te apasiona. Incluso puedes entrar a la carrera con ciertas dudas y que las puedes ir aclarando conforme vaya pasando el tiempo. Ujú. Me encanta que nos platiques de este cambio de carrera, Ale, porque creo que también llega a ser parte de, Sí. digo, en ningún episodio habíamos tenido el caso de alguien que se cambiara de carrera, como que todos empezaban su camino profesional y en ese mismo seguían, pero pues también es una realidad que lo Ujú. conoces ya después, ¿no? Que a Sí. veces necesitas tomar el camino incorrecto para darte cuenta que por ahí no era Ujú. y que al final también dices, pues era un gusto que tenías, ¿no? Ujú. Los números, las matemáticas, que durante prepa te desenvolviste en eso. Y a lo mejor hoy en día este mix entre sí psicología, Sí. pero también en una empresa, etcétera, y que reconoces que la carrera de finanzas también te dio bases, ¿no? Ujú. Que disfrutaste ese semestre ahí, Sí. pero también reconocías que algo te hacía falta. Ujú. Gracias por esto que nos cuentas, Ale. Y también ahora quisiera que nos platiques cómo fue que cambió en ti la percepción de la carrera. Es decir, nos decías, pues mis amigas me contaban que era muy buena aconsejando, escuchando, etcétera, y a lo mejor esas son ideas que asociamos con psicología de manera muy sencilla, ¿no? Ujú. Porque eso es algo que un psicólogo verdaderamente hace, ¿no? Pero ya que estudias el plan de estudios, que conoces más a profundidad y que a lo mejor vas entendiendo de otra manera los temas, ¿cómo nos podrías decir que cambió tu percepción de antes de estudiar a hoy en día como egresada? Ay, pues creo que al final justo, chance sale de 13 años, creía que la psicología simplemente era escuchar y dar consejos y vaya que
que sí tenía cierta razón, pero la mayor parte había muchas más cosas. Uno, el abrirme a que hay muchas áreas laborales y muchas áreas de expansión dentro de la carrera, no necesariamente, como decías, el dar terapia. Y dos, esta parte del análisis, de que todo lleva algo como de mayor profundidad. Chance antes nomás decía el consejo por decirlo, o pensaba que cierta persona podía tener cierta cosa por solamente verlo. Y en la psicología y dentro de la carrera te vas dando cuenta que nada es certero, que nada es, todo es la famosa frase de depende. Creo que todo es un círculo de situaciones que pueden ocasionar algo en específico. Entonces, creo que esa capacidad de análisis antes no la sabía, y hoy, después de la carrera y mi trayectoria laboral y demás, me he dado cuenta que tienes que ver muchas cosas a la par para darte cuenta de algo, pues. Claro, sí, a veces como justo este mito que decías de, bueno, la frase muy común de los psicólogos que es depende, y que también a veces las personas piensan que un psicólogo por verte, por observarte, Sí. porque dices algo, ya conocen la realidad completa, cuando en realidad un psicólogo detrás también se está cuestionando todo, ¿no? Sí. Y necesita profundizar en la persona para llegar a tener, si acaso, la certeza, porque la certeza a veces ni siquiera existe en la psicología, ¿no? Como que siempre hay piezas que se mueven, hay realidades que cambian. Entonces, me parece muy atinada esta parte porque sí, si bien, por ejemplo, a veces se entiende que es dar consejos, pues a veces también te toca dar un paso atrás y no tomar un rol tan activo y hacer que la persona llegue a sus respuestas por sí sola, ¿no? Entonces, creo que sí, la carrera va moldeando esas ideas que a veces llegas y luego se transforman, ¿no? Muy naturalmente. Sí, como guiar. Eso nos pasaba mucho, bueno, me pasaba mucho en la carrera, que crees que por una prueba te va a decir cierto resultado, y no nomás es la prueba, es la suma de la prueba más todo el análisis, más lo que el paciente también está necesitando, más lo que la persona ve, o sea, como es una suma de todo para llegar a algo, y que chance antes no me daba cuenta y era como, ay, bueno, solo es esto, y la psicología no es A, no es B, es una suma de todo. Sí, y en cada caso se ve distinto, ¿no? El hecho de generalizar a veces no se puede, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es un mundo y un tratamiento, y merece un tratamiento diferente, una visión, una mirada distinta. Quisiera que nos cuentes sobre tu vida universitaria, ¿no? Tanto lo profesional en cuanto a psicología, como también aquello que tú llegaste a hacer por decisión propia y que complementó mucho tu carrera profesional. Pero me gustaría que empecemos con las materias. ¿Qué materias de tu plan de estudios llegaste a disfrutar y que más llegaron a marcar el cómo ibas tú aprendiendo de esta profesión? Creo que sin duda, si me voy hacia mi primer semestre, las dos clases que tomé con Lorenza, una súper maestra, bases biológicas de la conducta y neuropsicología, creo que la parte a mí del cerebro siempre es algo que es un site que siempre me apasionó y siempre me ha apasionado. Creo que ahí la clave sí fue la maestra. Tuve una gran maestra que te hacía que, aunque no te gustara la neuropsicología y que se te hiciera complicado, te apasionara de cierta manera. También toda la parte de aplicación de pruebas, todo lo que era practicum, más que nada en adolescentes y adultos, y eso que me tocó en pandemia, entonces pues fue complicado, pero toda esta parte de poder llevar por primera instancia a un paciente de cierta manera, pues ya te iba guiando a qué tenías que hacer, las entrevistas, las pruebas que le aplicabas, como que ya te daba un primer acercamiento a lo que puede ser la vida real si te dedicas a esta parte de la psicología clínica. Y la verdad no puedo dejar atrás la parte de atracción de talento, la parte de orientación vocacional, pues es a lo que hoy me dedico y lo que me encanta. Entonces ahí fue cuando dije, chance sí, este es el camino que hoy por hoy quiero seguir. Entonces darme cuenta de todas esas estrategias que podía utilizar una vez que ya saliera al mundo laboral, creo que eso fue algo que me encantó. Muy bien, me gustaría que hiciéramos como una pequeña pausa aquí. Y hablando, justo a lo mejor quien nos escucha se le está ampliando la visión en cuanto a lo que es psicología, y tal vez esta parte de atracción de talento, nosotros la conocemos como egresadas de la carrera, pero a lo mejor un preuniversitario también es algo nuevo y que por primera vez esté escuchando, ¿no? ¿Qué se hace en las clases de atracción de talento? ¿O qué te gustó más? ¿O qué disfrutaste? ¿O de qué manera le explicarías la carrera a un alumno, no? Pues creo que la manera más fácil, el área de atracción de talento se encarga justamente de buscar el talento allá afuera, buscar a las personas correctas para las vacantes que tienen y cubrirlas, llevar todo un proceso. La verdad es todo un mundo, porque es llevar toda una experiencia, el cómo atraes el talento, pero también cómo retienes el talento dentro de la empresa, cómo sigues viéndote atractivo tú como área hacia afuera.
Y pues sí, prácticamente traer el talento de afuera, estar teniendo estrategias para encontrarlos, retenerlos y sobre todo cómo funciona esta área dentro de una empresa, cómo puede ir evolucionando y cómo puedes ir creando una mejor experiencia para el candidato. Me encanta. Ya ahorita que pasemos más a hablar de tu día a día Ujú. profesional, me gustaría que nos contaras más de qué es lo que específicamente haces tú. Ok. Y ya sumando aquí a quienes nos están viendo por YouTube o por Facebook, verán que hay imágenes proyectadas de Ale de fondo. Entonces, pues para que también le agreguen el contenido visual a entender de su trayectoria, de sus amistades o de cómo se llegó a ver su universidad, pues pueden ver el video, ¿no? Y ahora quisiera que nos cuentes de todo aquello que no tenía tanto que ver con la carrera, pero que también lo llegaste a hacer en la universidad. Pues mira, creo que incluso tiene que ver muchísimo con, no con mi carrera, pero sí con el desarrollo profesional que hoy tengo. Para empezar, tuve beca del 90% por excelencia, entonces yo siempre sentí como esta necesidad, o incluso gusto de regresarle algo a la náhuatl de lo que ellos me estaban dando a mí, Ujú. pues por esa oportunidad y esa beca. Entonces, yo siempre fui la niña y así me describo, que tenía clases de 7 a 1, pero yo estaba en la universidad de 7 a 10 de la noche haciendo Mm. todo lo que pudiera sumarme como a mi experiencia. Estuve en 2 grupos estudiantiles, el de foráneos ADEFA y en FESAL, pues el de toda la universidad. Y también estuve en el grupo de liderazgo de Alfa, Ujú. más relacionado como a las ciencias de la salud. Eh, Creo yo que son experiencias que hoy me marcaron por las relaciones que hice, que incluso gracias a esas relaciones empecé en el mundo profesional, pero Ujú. también gracias a toda la experiencia que era vivir una vida universitaria fuera de tu carrera, porque te daba muchas experiencias, incluso muchas habilidades blandas que hoy en día te ayudan. A ver, el simple hecho de que hoy esté aquí platicándoles, el poder tener estas habilidades de comunicación me las dio estar en grupos como ADEFA, FESAL, Alfa, que todo el tiempo teníamos que estar hablando con gente, estar dando pláticas, incluso estar invitando a la gente. Entonces, son esas habilidades blandas que yo creo que las desarrollé ahí para que hoy en mi vida profesional pues funcionen de cierta manera. Ujú. Nos platicabas de Alfa. Alfa es un programa de liderazgo, como ya nos decías, enfocado en ciencias de la salud, Ujú, que de cierta forma también va vinculado, a pesar de que psicología no es considerada una ciencia de la salud, pues también muchos alumnos están interesados en este programa, ¿no? ujú. ¿Qué llegaste a hacer como parte de Alfa que también llegaras a notar vinculado a tu práctica profesional como psicóloga? Uy, pues mira, yo en ese momento estuve como presidenta de comité de logística, sí, me estaba acordando. Y la verdad, algo que era bien padre era que me tocaba estar detrás de los eventos que se hacían. Y algo muy padre en todos los grupos de liderazgo es que estás buscando expertos en el área que te Ujú. puedan dar pláticas, que te puedan aconsejar de cierta manera. Entonces, el estar siempre en contacto con estas personas, pues que ya tienen más experiencia, que ya están en el mundo laboral, pues nos ayudaba a tener ciertos contactos e incluso ciertas guías porque, a ver, incluso en tus últimos semestres puedes tener duda hacia dónde te quieres ir. Entonces, siento que esas pláticas que íbamos, esas visitas que hacíamos, nos ayudaba a darnos cuenta, pues, hacia dónde quieres dar tu siguiente paso. Y algo que me encantó de la carrera es el tener comunicación y cercanía con áreas relacionadas a mi carrera, nutrición, Sí. fisioterapia, medicina, porque al final, pues tú no sabes el día de mañana te puedan ayudar para algo, puedas hacer mancuerna con un médico, con un fisio, con una nutri Claro. para un proyecto laboral. Entonces, todas esas relaciones creo que es algo que es súper importante dentro del programa. Ujujú. Sí, y esto me parece bien importante, ¿no? El trabajo multidisciplinario que Ujú. también te lo dejan muy claro en la carrera, Sí. ¿no? De cómo, justo hablábamos de cómo entender a la persona desde un todo y desde una visión más integral y completa. Y eso también abarca como el hecho de adentrarte en otras áreas de la persona, desde Ujú. cómo se nutre, su estado de salud general, etcétera. Entonces, creo que también puedo ver cómo estas actividades que a lo mejor hiciste fuera de la parte profesional, a pesar de que no iban del todo ligadas con tu plan de estudios, Ujú. pues fueron reforzando la profesional en la cual te fuiste convirtiendo, ¿no? Ujú. ¿Qué de todo esto, qué de estas actividades y de tu experiencia profesional en la carrera hoy te sigue acompañando, Ale, en la profesionista que eres y en el desempeño de tu día a día? Em, Creo que la parte de la comunicación, Ujú. el saber cómo comunicarte incluso con altos mandos, algo que pues lo aprendí estando en el grupo de liderazgo cuando me tenía que comunicar pues con personas con mucha más experiencia, entonces te tenías Sí. que comunicar de cierta manera. La parte de la comunicación, eh, pues la parte de la pasión, de adentrarte y de querer generar algo hacia los demás. En su momento en la universidad era como generar experiencias a los foráneos, generar experiencias a los alumnos de la universidad.
hoy lo veo en cómo genero experiencias en los candidatos y que al final siento que todo iba de la mano porque lo vivía afuera en cómo se comportaban los alumnos en mis grupos y lo veía en la carrera en cómo se comportaban en todo el tiempo de la carrera y hoy lo veo en la parte profesional. Entonces, creo que al final siempre fue ligado toda la parte extracurricular que tuve con todo lo que vi dentro de la carrera y todo lo que hoy aplico en la vida profesional. En el trabajo. Me encantó esto que decías de cómo genero experiencias a los candidatos. Y también nos contabas cómo esto de FESAL, que FESAL, un poco explicando las siglas, es Federación de Sociedades de Alumnos y ADEFA es... Asociación de Foráneos Anáhuac, creo que si no me equivoco. Asociación de Foráneos Anáhuac, y justo es pues la sociedad de alumnos que se encarga como de todas las actividades relacionadas a los foráneos, ¿no? Que en la universidad hay muchos. Y algo me llamó la atención porque nos platicabas que de estas actividades también empezaste a desempeñarte dando tus primeros pasos laborales, ¿no? Uh-huh. ¿Tuvo algo que ver como el poder haber obtenido tu primer trabajo con estas actividades que hacías de las sociedades? Justo sí, no tanto pues sí, el estar dentro de un grupo de liderazgo lo que te hace es que al final te relacionas con muchos administrativos de la Anáhuac. ¿Por qué? Porque tienes que estar en comunicación constante con todas las áreas. ¿Qué es lo que me ayudó ahí? El poderme adentrar justo al área de egresados y el área de vinculación. Y ahí es cuando se me abre mi primera oportunidad laboral, que fue mis prácticas profesionales en Mars. Y yo 100% lo apuesto y siempre lo platico, que lo apuesto a las conexiones que hice dentro de la Anáhuac y que yo no hubiera hecho esas conexiones si yo no hubiera estado metida en toda la parte extracurricular, porque eso también me daba peso. El día de mañana que pedían referencias de mí, podían decir, es que Ale ya la conozco porque estuvo aquí, acá, a simplemente haber estado nomás en la carrera y ya. ¿Y qué hace una psicóloga en cuanto a sus prácticas profesionales en una empresa como Mars? Si quieres, también puedes dar contexto de qué hace Mars, por si alguien no lo ubica. Mars es una empresa multinacional de alimentos en dos segmentos. Uno en la parte de alimentos, de alimentos para mascota, Pedigree, Whiskas y muchas marcas famosas. Y en la parte donde yo hice mis prácticas profesionales, Mars Wrigley, que es toda la parte de chocolates y dulces y enchilados. Entonces, ahí justo sí estaba relacionado con mi carrera y a la vez no. Justo por ahí saldrá una foto mía dando una plática. Ahí la tenemos. Era capacitación, pero era capacitación en el área de ventas. Entonces, la capacitación sí tenía que ver con la psicología, porque es una de las áreas en la que te puedes desarrollar, pero la parte de ventas nada que ver. Entonces, creo que fue bien padre el adentrarme en un mundo desconocido, que para eso son las prácticas profesionales, como para darte cuenta, pues incluso qué te gusta adicionar a tu carrera y cómo lo puedes complementar. Y creo que ahí fue bien padre darme cuenta que las ventas era algo que chance no me interesaba para hacer a futuro, pero sí era algo que se me podía dar. Y la parte de la capacitación, pues que al final en la carrera lo vi, entonces era fácil llevarlo de la mano. Ok. Y tú lo que hacías era capacitar al personal de ventas para que tuviera un mejor desempeño, o capacitación en cuanto a qué? Más que nada, mi rol principal ahí como intern era llevar el onboarding el primer día de los asociados de ventas, reestructurarlo completamente después de pandemia y también apoyar a mi equipo en las capacitaciones que daban. Obviamente teníamos, pues si era una capacitación del área de finanzas, pues finanzas nos apoyaba, pero nosotros manejábamos toda la parte de la capacitación y darle seguimiento y sobre todo al éxito del programa que estábamos llevando, ver si estaba funcionando, ver si estaba dando resultados, ir viendo qué podemos implementar como para capacitarlos específicamente el área de ventas. Ok. Y de este trabajo, ¿qué dirías que fue lo que más aprendiste o lo que más te gustó? Bueno, paréntesis, me decías que son tus prácticas profesionales. Ajá. Entonces, ¿en qué semestre estabas ahí? Como para un poco saber qué edad tenía la Ale que estaba dando la plática ahí. Bueno, ahí ya era cuando estaba de full time en Mars, pero mis prácticas las empecé en mi sexto o séptimo semestre, no me acuerdo. Sexto o séptimo semestre. Ok, 21, 22 años. 21 años, sí, todavía no tenía 22, 21. ¡Qué emocionante! Ay, a tus 21, hace mucho. A tus 21 años ya estabas dando capacitación en Mars. ¿Y qué fue lo que más aprendiste? Y me encanta que dices que ahí ya estabas de full time. Entonces, no solamente fueron tus prácticas, sino después ya fue un trabajo formal que tuviste. Sí. Ok, bueno, entonces, primero, ¿qué fue lo que más aprendiste, Ale? Creo que, primero que nada, y algo que siempre lo recomiendo, es el aprender a balancear el trabajo con la escuela, porque al final, pues a la par del trabajo tenía una tesis que entregar y las tesis de psicología no son nada sencillas, más a punto de un Ceneval que presentar en un semestre más, entonces eran muchas cargas y al final yo siempre llevaba carga completa, siempre llevaba 8 o 9 materias. Entonces, sí, no te retrasaste en el plan de estudios. Sí, no, para nada. Entonces era encontrar un balance, pero ya dentro del área como tal, lo que más aprendí es
cómo una psicóloga se puede desarrollar en un mundo laboral y, y que la parte de estar en una empresa no está peleada con la parte del comportamiento humano, porque al final me tocó desarrollar a vendedores a nivel nacional en temas humanos, en temas de cómo comunicarse mejor, en temas de cómo desenvolverse mejor con la otra persona. Entonces, creo que al final fue encontrar como una suma de las dos cosas que me gustaban, la parte de las empresas y la parte de la psicología. Me encanta. ¿Qué tanta relevancia crees que tenga? O sea, como ya sabiendo que esta fue un poco tu experiencia y lo que más también disfrutaste, desde el lado de la empresa, ¿qué tanta relevancia crees que le dan las empresas multinacionales? Bueno, aquí estamos hablando específicamente de Mars, pero para ellos también es relevante esta parte de seguir nutriendo el talento humano, que me imagino que sí, porque estabas, pero quisiera que nos cuentes cómo se veía desde adentro la importancia que la empresa le daba. ¿A la capacitación? Y a la parte del talento humano, cómo seguir perfeccionando las habilidades de las personas, desarrollando habilidades blandas, etcétera. O sea, ¿qué rol le daban a un psicólogo? O sea, sí se llegaba a ver la importancia que tenía la práctica profesional de un psicólogo dentro de una empresa. Pues la verdad, sí. De hecho, en mi equipo éramos, si no me equivoco, puras psicólogas. Wow. Entonces, sí tenía un impacto porque al final veíamos los resultados. Veíamos a que gracias a ese programa que teníamos, una persona pudo transicionar a un puesto mayor mucho más fácil o que pudo tener mayores oportunidades para obtener cierto puesto. Teníamos uno específico en como irlos desarrollando en específico en área de ventas, como ventas allá afuera, y te das cuenta cómo iba por etapas. Entonces, como en el primer curso, pues ahí van medio empezando. Ya para el final, tenían habilidades y que incluso les enseñaban a los nuevos otras nuevas habilidades. Entonces, sí te vas dando cuenta porque vas viendo resultados. Por ejemplo, en capacitación multinacional que hicimos, pues eran asociados que no conocían absolutamente muchas de cosas de la compañía y cosas técnicas, y que ya después en sus resultados en ventas pues gracias a que pudieron platicar más de la compañía, pues pudieron tener mayores ventas. Entonces, creo que al final darles estas habilidades blandas y hard skills siempre les ayudó a poder desarrollar su rol de una manera más satisfactoria. Y también qué gran satisfacción seguro para ti, ¿no? El poder ver cómo una persona va avanzando y dando pasos gracias al trabajo que tú estás haciendo con ellos. Y también tú el gran paso que diste. ¿Cómo fue que pasas de practicante a ya tener un trabajo? Pues mira, la verdad siempre quise quedarme de tiempo completo, y antes de acabar justo antesito de acabar mis prácticas profesionales y de graduarme de la carrera, es cuando se me ofrece estar en el equipo de Early Talent. Early Talent es un equipo pequeño dentro de Mars que se encarga justo de ser semillero de talento para estudiantes y recién egresados, y es ahí donde me tocó dar muchísimas pláticas. Y sí, creo que a partir de mi buena experiencia en el área de internship, pues se me dio la oportunidad de ya estar de tiempo completo un año más. Un año más trabajaste ahí. ¡Wow! ¡Felicidades, Ale! Gracias. Qué bonito, y también qué bonito que después, porque yo ubicaba esta etapa tuya de Mars y me acuerdo que venías demasiado a la Náhuac y dabas tus pláticas, y también, bueno, me imagino que también implicaba como ir como captando el talento de la universidad para que pudieran tener a Mars como una opción para ellos, ¿no? Entonces, que así como en algún momento tú llegaste a ese lugar, también estabas ahora abriéndole la puerta a más personas, ¿no? Entonces, hacías tanto avanzar a quienes ya estaban adentro, como hacías llegar a nuevas personas. Sí. Muy bien. Y bueno, ese no ha sido tu única experiencia laboral. ¿Qué viene después en tu vida profesional? Pues mira, estuve justo ahí en el Talent, la verdad, de las mejores experiencias con el mejor equipo, pero al final era un semillero de talento. Entonces siempre tuve también la curiosidad de conocer el reclutamiento allá afuera, el reclutamiento masivo, como le podrán llamar. Okay. Y estuve en la experiencia que estoy, una antes, estuve en una startup, nada que ver, cambié de rubro completamente, pero creo que ha sido mi mayor escuela en la parte de reclutamiento, el aprender a reclutar de todo y de manera muy acelerada. Y actualmente me encuentro en lo mismo, reclutando absolutamente todas las áreas posibles en una empresa multinacional de empaque. También otro rubro completamente diferente, pero igual como encontrando la misma pasión hacia el reclutamiento, y ahorita muy enfocada hacia la parte de mejora en candidatos, ya que hoy en día muchas empresas no le están dando como esa importancia a que el candidato quede o no finalista, se le dé una gran experiencia para que algún día quiera regresar en dado caso que no quede. Entonces, ahorita es un proyecto mucho de mejora hacia el candidato. Me encanta eso. El otro día escuchaba una entrevista con un reclutador que decía que el Departamento de Recursos Humanos un poco estaba en deuda con la sociedad, porque justo ubicas estos casos cuando aplicas a un trabajo y no te responden por meses o por años, y después te llega un mensaje, una llamada de que,
estamos interesados en tu perfil. Entonces es como, pues las personas no saben qué pasa o a veces no saben si sí son una opción, pero para más adelante o cuándo les van a llamar. Entonces creo que estas mejores prácticas que se están haciendo en el área son bien importantes, ¿no? Y cambian por completo la experiencia que tiene un cliente o una persona al aplicar a una empresa. Y creo que justo se ve la importancia que se le da a la persona, ¿no? De decir, estoy apreciando que quieres trabajar conmigo, ¿no? ¿Y cómo se ve el reclutamiento, Ale? Es decir, a la hora de que tú contratas, y me llamaba mucho la atención que decías como en masivo, ¿no? ¿Cómo es una contratación de ese tipo? ¿Y cómo lo haces, no? Porque a lo mejor hay contrataciones donde te dé el tiempo de revisar los currículums, de ver cuando son muchos, cuando son tantos perfiles. ¿Cómo es tu forma de trabajar? Ay, pues mira, si quieres te platico un poquito de mi día a día hoy. Uno ahí creo que pongo muy en práctica lo que vi en la carrera, el estar manejando tantas cosas al mismo tiempo y manejarlas bien, porque al final, hoy por hoy, te voy a poner un ejemplo, estoy llevando 10 vacantes, pero una es de finanzas, otra es de marketing, otra es del área de manufactura, otra es del área de recursos humanos. Entonces, ¿cómo divides tu cabeza en 10 para poder encontrar el mejor talento de cada una de las áreas y en diferentes niveles? Uno puede ser para más junior, pero otro necesitas 6, 7 años de experiencia. Entonces, creo que mucha habilidad de solución de problemas. Y cómo lo hago es, pues, prácticamente hoy en día las redes sociales ayudan muchísimo el salir allá afuera a encontrar, pues, qué hay en el mercado, depende de lo que yo estoy buscando. El justo tener esta habilidad de reconocer un buen currículum, por eso yo siempre les doy el tip de siempre tengan súper pulido su currículum, porque sí es verdad que un reclutador se toma muy poquitos segundos en revisar un currículum y pues ahí ya empieza el proceso de también tener esta primera entrevista con el candidato, en dado caso que te guste darle seguimiento para que tenga sus siguientes entrevistas con el equipo. Y pues ya llevar toda la parte de una vez que se oferta, darle seguimiento hasta que llegue a su primer día y ya ahí los entregamos con otra área. Fíjate que siento que hay personas que seguro a la hora de que dijiste esto de hacer un buen currículum, se les han de haber venido miles de dudas a la cabeza, ¿no? ¿Cómo hago un currículum? ¿Le pongo o no foto? ¿Qué información pongo primero, no? Porque esto también es bien relevante. Y más también creo que con la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de que también ya cada vez se utiliza más y a lo mejor también se sistematizan muchos de estos procesos, ¿no? Pero gracias por platicarnos un poco de cómo funciona este proceso de reclutamiento que tú sigues hoy en día. También me imagino que ha de ser un reto aprender de las áreas, ¿no? Porque tú como psicóloga vas a contratar a un mercadólogo o a un financiero entonces también implica saber de las habilidades que llega a tener la persona. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos que has tenido hoy en día como reclutadora masiva? Los retos mayor en día. Creo que justo el estar reclutando tantas vacantes al mismo tiempo y con una urgencia bastante grande, como la necesito para ayer porque pues ya se me fue y necesito a esta persona. Creo que ha sido mi mayor reto el estar en un constante rush de estar cubriendo, pero sobre todo cubriendo con talento de calidad, no con un talento de que te va a durar 3 días. Entonces, creo que sí, el entender mucho los perfiles desde una manera incluso humana, incluso psicológica, para poder entender si ese talento se va a poder desarrollar dentro de la empresa. Y pues el estar dando resultados, o sea, a la par tienes que estar dando resultados de las 15, 20 vacantes que estás llevando al mismo tiempo de las diferentes áreas, resultados hacia los candidatos con su experiencia, pero también resultados hacia a tus clientes internos, que son todos los managers. Entonces, creo que mi mayor reto es aprender a vivir en este rush de estar cumpliendo con resultados de ambos lados. Darles una buena experiencia a los candidatos para que no pase el no supe nada de ti en un mes y darles resultados con velocidad y de calidad a los clientes internos. ¿Cómo has perfeccionado? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este último trabajo? En este último, bueno, dedicándome al reclutamiento ya como tal, pues 2 años y medio. 2 años y medio, ya es un buen rato, Ale. De la Ale que empezó en el reclutamiento hace 2 años y medio a la Ale de ahorita, ¿qué habilidades has perfeccionado o qué cambios has notado en ti de cómo te mueves, de cómo haces tus entrevistas, de cómo vas y captas a personas allá afuera? Creo que me acuerdo de esa Ale que la primera vez que hice una entrevista, estar tan nerviosa que irte así, pregunta tras respuesta y casi palomeando. Y creo que en el momento que me di cuenta de la importancia de la experiencia del candidato y que al final esa persona que está detrás de ti tiene una familia, tiene unos sueños, aspiraciones que cumplir, incluso miedos de esa misma entrevista, empecé a darme cuenta que es bien importante
que no sea una entrevista, que sea más como una plática, qué quiere el candidato, qué busca, cuáles son sus aspiraciones y ver si esa persona puede ser match con lo que tú estás buscando. Entonces, creo que esa manera de llevar las entrevistas ha sido algo que ha cambiado mucho en mí y sobre todo el cómo aprendes de manera rápida de todas las áreas que tiene una empresa y en mi caso de la empresa hoy en día es una empresa multinacional, entonces que lleva todos los procesos de inicio a fin, entonces tiene vacantes para todas las áreas, entonces cómo tienes esta agilidad del aprendizaje para entender una vacante de manera rápida y poder encontrar el mejor talento, cosa que antes me daba mucho miedo, me decían, área, principalmente me enfoco en el área de ventas, pero me decían área de IT o área de marketing o de manufactura. Y yo decía, ¿cómo? Yo no conozco, nunca me he dedicado a eso. Y creo que hoy en día es, pues si puedes, simplemente es encuéntrale, pues qué estás buscando para tú de allá afuera salir y encontrarlo. ¿Y qué hiciste? ¿Te diste un salto en las áreas? ¿Hablaste con las personas? ¿Pediste capacitación? ¿Cómo se vio el proceso de saber más de las áreas? Creo que primero que nada, no tenerle miedo. Ha sido lo que más he aprendido, el no tenerle miedo a algo desconocido. En todas las experiencias que vivas en tu vida, en este caso en el reclutamiento, no tenerle miedo a una vacante que nunca has llevado. No tenerle miedo tampoco al nivel, porque hoy en día pues también ya recluto personas con mucha más experiencia que yo y que eso a veces te puede hacer chiquito. Pues cómo voy a entrevistar a una persona que es 20 años más grande que yo, ¿qué va a decir de mí aquí yo entrevistándole? Entonces, justo no tenerle miedo a estos cambios de trabajar con personas de altos mandos. Y sobre todo, encontrar a las personas correctas y comunicarte con las personas correctas y levantar la mano. Decir, oye, necesito entender más de esta vacante. Tener las preguntas correctas para el manager de qué estás buscando en específico, cómo lo estás buscando. Entender la perspectiva del manager, no tanto de la vacante, sino qué está buscando él en su equipo para que tú puedas salir allá afuera a buscarlo. Me encanta, Ale. Y fíjate que a mí me gustaría reconocer mucho tu trabajo porque son el primer filtro de una empresa, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos los que te encuentras en un pasillo, los que forman parte de tu equipo, es porque alguien en algún momento lo contrató y también le apostó a la proyección que le vio a esa persona, ¿no? Tanto compatibilidad de misión, de valores, de ideologías, a lo mejor el nivel profesional, etcétera. Y que también esto que mencionabas de en una entrevista, que no sé cuánto duran tus entrevistas, que tú tienes con el candidato, pero seguro no es un proceso largo, ¿no? Son entrevistas a lo mejor 30, 40, una hora. Entonces, también como esta parte de decir, en este lapso de tiempo voy a agarrar lo más que pueda de ti, voy a buscar conocerte lo más que pueda para saber si este es un espacio próspero para ti y viceversa, ¿no? O sea, que sea bueno para ti, que tú seas bueno para la empresa, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es una parte bien importante el reclutamiento en este sentido porque conforman las empresas, ¿no? ¿Cómo es que tú te has seguido preparando como psicóloga, Ale? Uy, pues creo que siempre estar atento a todo lo nuevo que venga, las nuevas maneras de entrevistar, lo nuevo que está en el mercado, ver incluso cómo están haciendo los procesos otras empresas, otros colegas, ver qué les funciona, qué no. Hoy en día, por ejemplo, yo lo comparo chance a cuando entré en la carrera, LinkedIn tal vez no tenía la fuerza que hoy tiene. Y hoy la manera más efectiva de saber qué está pasando en el mundo laboral es metiéndote a LinkedIn. Entonces, siempre estar actualizado con eso y siempre estar como con esta curiosidad de cómo puedo hacer mejor mi trabajo, cómo puedo generar más empatía con los candidatos, cómo puedo llevar un proceso más rápido. Entonces, como estar siempre actualizándote con estas nuevas tendencias, creo que es bien, bien importante. La verdad, a mí en tema de hobbies me encanta leer, entonces creo que esa es la parte donde también me actualizo mucho. Me encanta leer la parte de la psicología clínica porque en algún punto me gustaría combinar ambas áreas, entonces creo que esa parte también se complementa. Si te gusta leer, no necesariamente tienes que leer de lo que hoy te dedicas. En mi caso, me gusta leer de la parte organizacional, pero como también me apasiona la parte clínica, creo que lo complemento muy bien y que incluso cosas que aprendo de la clínica digo, ay, pues de esta manera funciona así, como lo aplico en mi trabajo del día a día. Sí, es como un mismo idioma aplicado a diferentes contextos, áreas, ¿no? Y justo ahorita que decías que la parte clínica sigue siendo como un área que te llama, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tienes algún sueño profesional que te gustaría cumplir, que todavía esté pendiente en tu bucket list? Justo sí, la verdad, me encanta lo que hago hoy en día y es algo a lo cual me gustaría dedicarme muchos años. Pero también como me veo dando terapia en algún momento de mi vida. Entonces, en un corto, mediano plazo me encantaría empezar mi maestría. Ya tengo casi todo listo para poder lograrlo. Entonces, me encantaría poder ser godín de día, casi, y ser de noche psicóloga clínica.
combinar como las dos pasiones que tengo. Y que incluso creo que se define mucho a la persona que soy. Soy una persona súper dinámica y que no le gusta estar como en la misma rutina. Entonces, el estar con las dos áreas que me encantan creo que podría complementar mucho al dinamismo que busco. Ujú. Y sabes, creo que también la carrera tiene como esa versatilidad, ¿no? Tanto de poder desempeñarte en tu área organizacional durante la mayor parte de tu día, como también en las terapias, ¿no? Tengo amigos aquí en el trabajo que dan sesiones de terapia a veces en su tiempo de comida y luego saliendo del trabajo agendan sus sesiones o los fines de semana. Entonces, son como dos trabajos muy nobles que justo permiten que coexistan y que tampoco se siente pesado porque pues te gusta y Sí. te nace, ¿no? Entonces, espero que ese sueño se haga realidad, Ale, Ojalá que que sí. pronto puedas empezar tu maestría y que estos dos mundos coexistan. Y ahora ya estamos por cerrar nuestra entrevista, Ale. Ujú. Me gustaría también preguntarte cómo es que tu profesión ayuda a cumplir el proyecto de vida que tú tienes. Ay, qué pregunta tan profunda. Creo que algo que siempre he querido lograr en mi vida es trascender y luchar por lo que quiero. Es una frase que toda la vida mi papá me ha dicho, naciste luchando y sigues luchando toda tu vida. Entonces, creo que va mucho de la mano con uno, luchar porque la gente vea la psicología como algo primordial en su vida. Eso por la parte clínica, por así decirlo, de una de mis pasiones. Y la otra se desarrolla mucho con yo darle la oportunidad a alguien más de que su vida cambie a través de su trabajo. ¿Por qué? ¿Cuántas oportunidades estoy muy agradecida que he dado a que una persona tenga un nuevo trabajo, un nuevo reto profesional? Personas que me han llorado incluso en las entrevistas de no tengo trabajo y gracias a que me diste la oportunidad, hoy lo tengo. Entonces, el de cierta manera poder cambiar vidas desde mi lugarcito y desde lo que yo hago, creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho a trascender y algo que me encantaría hacer toda mi vida. Ale, gracias por compartirnos esto. Que seguro lo haces completamente en tu día a día y las personas con quienes trabajas llegan a ser testigo de ello. Ya por último, para cerrar nuestra entrevista, Ale, pensando un poco en ti del pasado, pero también en aquellos que nos están escuchando en este momento, los preuniversitarios que están considerando psicología como su licenciatura, quisiera que nos digas, ¿qué te hubiera gustado saber a ti como preuniversitaria sobre la carrera de psicología, que también hoy en día te gustaría compartirles a los alumnos candidatos a psicología? Em, Creo que uno, saber hacia dónde se puede ir un psicólogo, porque Sí. cuando yo tenía 18 todo el mundo te hablaba, es que en el futuro y cuando trabajes, creo que hoy en día lo hablan más, o creo yo que lo hablan más ok, la carrera, pero después, ¿qué viene? Entonces, saber un poquito hacia dónde te puedes desarrollar. Y también justo la importancia de irte desarrollando dentro de la carrera en el ámbito profesional, porque la verdad la carrera te da muy, muy buenas bases, incluso tienes materias que te ayudan a ver el mundo real, pero que te metan a como más proyectos donde te puedas desarrollar. Creo que me hubiera gustado saber que me podía meter a muchos proyectos que ya me podían dar experiencias profesionales para dedicarme a lo que hoy me dedico. Ale, muchas gracias. Creo que tienes toda la razón del mundo y esto me recuerda también que muchas veces giran muchos mitos en torno a psicología, ¿no? Uy, Este mito que yo creo que tanto tú como yo escuchamos de te vas a morir de sí. hambre y que creo que nunca me ha pasado hasta ahora a mí, creo que tampoco a ti, pero es una idea muy presente, ¿no? Ujú, Que en psicología no hay trabajo y creo que el que vengas y nos platiques de las múltiples áreas laborales que te llaman la atención y donde perfectamente tienes un espacio, pues también va rompiendo estas ideas, ¿no? ujú, Y creo que el que en la carrera te des la oportunidad de vivir estos proyectos, estas prácticas profesionales, desde antes ya te ujú, va revolucionando las ideas y cambiando la perspectiva del mundo, ¿no? ujú. Entonces, Ale, muchas gracias, porque seguramente le has hecho cambiar de idea a quienes nos escuchan y les has metido nuevas ideas a la cabeza y les has ampliado el panorama. Entonces, te agradezco mucho. También gracias por contarnos todo esto con tanto entusiasmo y con tanta pasión. Creo que si eso se ve aquí que nos platicas, no quiero saber cómo te ves tú entrevistando a un candidato o capacitando a alguien. Entonces también gracias por ser una psicóloga muy entregada y que seguramente está cambiando el mundo organizacional de las Ay. empresas desde el talento humano. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No sé si tú quisieras decir algo último. Pues nada, la verdad, si tienen esa espinita de estudiar la carrera, la verdad es una carrera muy, muy noble y una carrera súper, súper completa dentro de la universidad. Y mi mayor tip siempre es, no le tengan miedo a estos nuevos retos, entren a todo lo extracurricular que puedan porque sí les da una gran experiencia y sobre todo, pues busquen todas las experiencias que hoy les pueden enriquecer para mañana poder estar en un mundo laboral que quieren. Gracias, Ale. Gracias a todos los que nos escucharon
Creo que ha sido uno de los episodios más bonitos que hemos tenido y que más he disfrutado. Espero también lo disfruten ustedes. Esto fue todo por hoy. Esta fue la licenciatura de Psicología. Si quieren saber más, que sepan que la universidad siempre tiene sus puertas abiertas para recibirlos, tanto con alumnos, egresados o directores de carrera que les pueden hablar un poco más de las materias, de los planes de estudio, de las prácticas profesionales, del trabajo del campo laboral, etc. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de León a León. ¡Hasta luego! Estás cerca de sacar al león que llevas dentro. Te esperamos en el siguiente episodio y sigamos construyendo tu futuro profesional. Esto fue De León a León.